Buenísimo. Bueno, un poco esta charla se llama Prescribiendo Ciberseguridad y va a ir dirigida a dos audiencias bien segmentadas, ¿no? Vamos a ir pasando por distintos temas en donde lo que yo voy a poner es, ¿qué tal? Buenísimo, Departamento de Sistema del Hospital Público Materno Infantil. Lo que vamos a ir viendo es qué es lo que está pasando, por qué el sector salud está siendo tan atacado. Ya vieron una serie de charlas esta mañana, no sé si fueron de ciberseguridad, escuché a Marce Palero, estuvo Herman también de Swiss, hubieron unos cuantos que anduvieron paseando y contando un montón de información súper relevante, así que no va a hacer falta que yo me detenga demasiado en eso, porque lo que quiero contarles es a dos públicos bien segmentados, uno al público usuario general que quizás no trabaja en sistemas y no tiene, y no tiene conocimientos específicos de tecnología y ciberseguridad, cómo se puede cuidar, ¿no? Algunas cuestiones vinculadas a lo que llamamos higiene digital, y después para esta gente técnica que me está poniendo que trabaja en sistemas o en IT, cómo se diagnostica y cómo se trata la ciberseguridad dentro de las organizaciones, específicamente contemplando al sector salud, ¿no? Así que, sin mucho más, esa es la hoja de ruta por la que vamos a ir paseando hoy. Les quiero decir que esta presentación está basada en hechos reales. Acá hay puro dato, no hay nada de relato, nada está inventado. Y ustedes se habrán encontrado ya en las noticias en el último tiempo, todos los días o todas las semanas con un titular de este estilo, ¿no? Ouch, 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 ouch. Y así podemos seguir por todos los que, entre comillas, vienen siendo hackeados, y hasta ahora solamente mostré organizaciones del Estado. Pero el sector privado, acá tenemos el último, de hecho, muy relevante para el sector, ¿no? Pero las organizaciones del sector privado no escapan a esto. Y esto, lo que nos da la pauta, todos estos titulares que salen todos los días, es de un poco de este contexto. Cada 39 segundos aproximadamente está ocurriendo un ciberataque. Imagínense la cantidad que ocurrieron solamente desde el tiempo que yo estoy exponiendo. Aumentaron aprox un 3000% desde 2020 y las denuncias por ciberataques un 700%. Importante, fíjense la distinción entre denuncias y ciberataques registrados o que se entienden que aumentaron por la baja cantidad de denuncias que hay, y es porque yo siempre hago la pregunta, para que ustedes del otro lado, acá no los estoy viendo, ¿no? Levanten la mano. ¿Alguno de ustedes ya fue hackeado? Y cuando muchos no levantan la mano, yo pregunto a cuántos de ustedes les fueron infiel. Y ahí uno empieza a dudar, ¿no? ¿Por qué? Porque algo que tiene en común el delito digital y la infidelidad es que muchas veces uno no se entera si ya le pasó. Entonces, acá la premisa es, muy poca gente denuncia, primero porque no sabe si le sucedió, segundo porque si no sabe si lo que le sucedió fue un ciberataque, y si ese ciberataque está contemplado en la ley como un delito, y después por último todavía el hecho de que no se sabe muy bien cómo denunciar, ante quién, si necesitas contratar un abogado penalista o qué. Hubieron más de 90 incidentes graves en Argentina en el último año. Y cuando hablamos de incidentes graves, hablamos de incidentes que afectaron no solamente a la organización atacada, sino a un montón de usuarios de la sociedad, ¿no? Y quiero que vean cómo la ciberseguridad aparece a nivel global como el riesgo número uno hoy. Pero siempre se habla a nivel global. Y uno dice, bueno, pero Latinoamérica no es lo mismo y Argentina tampoco es lo mismo dentro de Latinoamérica la coyuntura, ¿no? Fíjense, cuando hablamos de los 5 riesgos principales en Latinoamérica, cómo obviamente aparece la incertidumbre geopolítica que nos caracteriza, pero la ciberseguridad se mantiene primera. Y no solo se mantiene primera hoy por hoy, sino que está proyectado que, fíjense, en los próximos 3 años siga manteniéndose en el primer puesto, ¿no? Esta es una preocupación que vino para quedarse. Y cuando hablamos de los mayores temores de ciberataques, sobre todo en la industria de la salud, son dos. El primero es una interrupción de servicios. Imagínense si es que no atravesaron, y espero que así sea por esto todavía, lo que implicaría que no puedan operar literalmente, ¿no? Debido a que no tienen sistemas, no pueden acceder a historias clínicas, no pueden acceder a documentación de pacientes, no tienen suministro de energía. El otro miedo es la filtración de datos, y esto es que los datos, tanto de pacientes como de usuarios, de profesionales que trabajan, de socios, de proveedores, se filtren al ciberespacio. ¿En dónde coinciden estos dos miedos? En algo que hoy por hoy se llama ransomware.
ya lo habrán escuchado y para los que no lo hayan escuchado les cuento muy sintético, el ransomware es básicamente un secuestro, pero en vez de secuestrar a una persona y decirte que si no, el criminal extorsionarte con una suma de dinero que si no la pagas, esa persona no te la devuelven en las condiciones que te prometen, pasa lo mismo con organizaciones, es decir, el criminal te desenchufa, te secuestra el sistema y sin el sistema uno no puede hacer nada. Pero no solamente te secuestra el sistema, sino que además te empieza a extorsionar con el hecho de que va a filtrar esos datos, de que va a vender esos datos, de que va a publicar esos datos y de que va a atacar a los usuarios de esos datos aprovechándose de eso. Con lo cual, el frente, ¿no? De consecuencias, ya no solamente operativas, sino económicas, también ilegales, es enorme frente a un ciberataque de estos. Por eso el 48% de las organizaciones tienen al ransomware en su top 3 de prioridades a nivel general, no hablo de prioridades de Haití, es uno de los grandes temores de hoy, ¿no? ¿Cuánto duele esto? Y fíjense, se habla de que el costo promedio de un data breach para una organización es de 4.5 millones de dólares, ¿no? Promedio entre el que menos le duele y el que más le duele, y fíjense en la TAM de 2.8 millones. Y en el costado, a la derecha, van a ver un gráfico que muestra cuánto le duele por cada industria. Y ahí es donde la industria de la salud duplica. ¿Por qué? Porque los datos personales son considerados especialmente sensibles en algunas categorías, incluyendo a los datos genéticos, biométricos, de salud, entre otros, con lo cual el valor de cada uno de esos registros es muy importante para el mercado, si se podría decir, pero además lo que le cuesta a una organización hacerle frente a las responsabilidades que surgen de una filtración de estos datos también es el doble. Hablamos, cuando ven 11 ahí, hablamos de un promedio de 11 millones de dólares le puede llegar a costar a una organización de la salud sufrir un incidente como estos, ¿no? Si lo bajamos, fíjense el costo promedio global versus la TAM, hagan el cálculo del porcentaje, de todos modos estamos en una cifra altísima, alrededor de 8 millones de dólares, que le puede llegar a costar a una organización de la salud en la TAM. Bájenlo un poquito más todavía si quieren en Argentina, ¿no? Pero esto determinó, y de hecho hace muy poquito tiempo salió en Illinois, en Estados Unidos, un hospital reconoció que tuvo que cerrar, es decir, tuvo que clausurar por haber sufrido un incidente de ransomware, no solamente por cuánto les dolió económicamente, sino porque no pudieron recuperar operatividad, porque mucha gente por el estrés devenido renunció, por un montón de condiciones que se dan frente a uno de estos tipos de ciberataques. Y esto viene sucediendo básicamente a raíz de que nos fuimos digitalizando muy de a poco. No vamos a detenernos en cada uno de estos puntos, pero básicamente muchas de las actividades que nosotros cotidianamente hacíamos en el entorno analógico o material fueron migrando, como ustedes pueden ver, al entorno digital. Tanto el correo electrónico, tanto el comercio, que dejó de ir a los locales para comprar en Mercado Libre, tanto el hecho de que ahora las computadoras ya no tienen el tamaño de esta habitación, sino que son esto que ven acá, ¿no? El hecho de que el e-learning se digitalizó hoy, aún cuando estamos volviendo a la presencialidad, fíjense que este encuentro lo estamos teniendo virtual. Y así hasta el 2020, en donde el COVID-19 impactó, a ustedes los impactó especialmente, como ya sabemos por qué, no hace falta explicar, pero sí lo que hubo fue una digitalización forzada de la sociedad, en donde yo digo que el futuro se adelantó entre 5 y 10 años. Con lo cual, de un día para el otro, las pocas actividades que nos quedaban en el entorno analógico migraron forzosamente acá sin capacitación previa, sin que nadie nos explique cómo hacer las cosas de forma segura. Salimos como podíamos, salíamos a adaptarnos, ¿no? Y eso fue algo que aprovechó el criminal. ¿Por qué? Porque el criminal ya no tenía a las víctimas en la calle. Y el criminal va donde la víctima está. Y la víctima ya no estaba allá afuera, pasó a estar acá. Y con lo que el criminal se encontró fue con una gran oportunidad de tener a todos sus peces encerrados en una misma pecera sin saber distinguir qué es un anzuelo, ¿no? Y en el entorno digital hay otras características que juegan que no son las del entorno material, si se quiere, ¿no? Las del entorno analógico. Internet es un espacio infinito, Internet no tiene fronteras, es móvil, es inmediato para el criminal. Eso hace que pueda atacar desde cualquier lugar a una persona en otro lugar que esté a un clic de distancia de atacar, ya no se tiene que trasladar, no tiene que incurrir en gastos, no tiene que exponerse, ¿no?
Pero Internet, y lo último que quiero que presten atención es, permite con mucha facilidad el anonimato o al menos el pseudoanonimato. Esto es una facilidad para hacerse pasar por alguien distinto a quien uno es en realidad. Piensen ustedes la capacidad de entrar a Google, a Microsoft, a Outlook. Traten de crearse una cuenta de correo electrónico en donde digan que son Jorge Litvin. Ninguna de estas empresas y tampoco redes sociales les va a pedir una especie de onboarding digital en donde les digan, no, para vos no sos Jorge Litvin, así que no te podés crear esta cuenta. Eso dio lugar a un montón de cosas que ahora vamos a ver, como, y ya lo habrán sufrido o recibido, de esto de la ingeniería social, en donde un criminal mediante phishing, vishing y otros hishing, ya les aclaro, son todos más o menos lo mismo, lo que cambia es el medio comisivo, el criminal se empieza a hacer pasar por otras personas, ya sea porque le roba el WhatsApp a un amigo o un familiar de ustedes y les empieza a pedir dinero, y en realidad del otro lado no está la persona que nosotros creemos, hay un criminal usando esa cuenta. Lo que es muy importante entender del entorno digital y que quiero que se lleven de acá es que nosotros en Internet no hablamos con personas, en Internet nosotros interactuamos con cuentas, detrás de las cuales supuestamente hay una persona que no siempre es la misma como la cual se presenta, ¿no? Entonces, esto le permitió al criminal empezar a atacar a muchísima gente que confía en que porque un correo electrónico tiene el logo del banco, viene del banco, pero en realidad no viene del banco, y esto ya lo estuvimos aprendiendo en los últimos años. ¿Quiénes son los que están del otro lado? Bueno, hay mucha gente que no sabe cuáles son las consecuencias de lo que hace en el entorno digital. Perdón, creo que amplié la imagen. Ahí vamos, ahí vamos, ahí estamos. Los hackers, no todos los hackers son criminales, por eso hablamos de hackers de sombrero negro, ¿no? Individuos que utilizan sus conocimientos técnicos para cometer ilícitos. Insider, gente dentro de las organizaciones que ataca desde adentro o que le permite a un criminal externo, le abre la puerta, por decirlo de alguna manera. El crimen organizado, hoy el cibercrimen es una industria, son como grandes empresas en donde hay mucha gente, no es lo que uno se representa generalmente devenido de las películas o de Netflix, en donde hay un chico de 17 años en un sótano rodeado de pantallas, ¿no? Hoy el cibercrimen es realmente la industria de las que más redituable y rentable es, podríamos decir. Ilícita, por supuesto, pero no por ello industria deja de serlo. Los activistas habrán escuchado, leído, hablado sobre Anonymous, estos que usan las máscaras, que terminan cometiendo delitos aun cuando dicen que es en pos de mandar un mensaje o por protesta o activismo. Y finalmente los estados piensen que en el conflicto Rusia-Ucrania, por ejemplo, mucha de la fuerza no fue cinética, sino que ya viene siendo cibernética. ¿Por qué? Porque aunque nosotros podemos asociar que un bombardeo causa muchísimo daño por lo que representa para la integridad de las personas, la realidad es que imagínense el daño que puede causar dejar sin suministro de energía a un país, a una empresa. Imagínense lo que es dejar atacar a la industria de la salud. Y ahora ya vamos a ver especialmente por qué les interesa la industria de la salud, ¿no? Podemos, no sé por qué no me permite avanzar. Ahí vamos. ¿Y cómo atacan? Muy rápido. Malware, Marcela Palera lo explicó esta mañana, pero quiero que piensen que en malware como software malo, ¿no? Es un código que básicamente le permite al criminal hacer un montón de cosas. El ransomware es un tipo de malware. Los antes llamados virus que permiten a un criminal ver lo que uno tipea o lo que uno hace en el teclado, o acceder a nuestra cámara web para vernos y espiarnos mientras no estamos, sin que nosotros no podamos notarlo, esos son malwares. Ingeniería social es básicamente el arte de engañar y es por donde va la mayoría de los ataques. ¿Por qué? Porque son direccionados a usuarios, no a sistemas, en donde lo que el criminal va a buscar es engañarnos, prometiéndonos algo demasiado bueno, algo demasiado malo, algo que nos llame la atención, ¿no? Estas ofertas de te ganaste el último iPhone, fuiste iluminado, y te cae así una luz mágica milagrosa que te hace que te hayas ganado el último iPhone sin haber participado en ningún lado, o el hecho de que te amenazan con que se va a cerrar tu cuenta bancaria si no verificas tu identidad en las últimas horas. Todos recibieron de Netflix uno en 2020 que básicamente lo que decía era que se iba a cerrar, no iban a poder acceder si no renovaban los datos de la tarjeta. Esos son algunos ejemplos de ingeniería social. Hay otros tipos de ataques como de contraseñas, de interceptación, ¿no? Pero no vamos a profundizar en eso porque no es
el objetivo. Lo que sí quiero es que sepan es por qué la industria de la salud está en la mira. Y está en la mira, fíjense, organizaciones de la salud que han sido víctimas de ransomware en los últimos años. 2021, un 34% de las encuestadas, 2022, un 66% de la encuestada, y 2023 empieza a bajar un poco esa métrica a raíz de que se empieza a tomar dimensión de la necesidad de inversión en seguridad cibernética y también en concientización. ¿Y cuáles son las causas de todos estos ataques? Fíjense cómo la mayoría tiene que ver con credenciales expuestas, con vulnerabilidades que son explotadas por los criminales, por correos maliciosos, por phishing, por ataques de fuerza bruta. Ataques de fuerza bruta son ataques en donde los criminales ponen un software a correr todas las alternativas posibles de contraseñas hasta que eventualmente le pegan, ¿no? Esto como para tener una noción. ¿Y por qué es la fijación? ¿Por qué la industria de la salud es la más atacada? Que esta es la realidad hoy. Y le voy a decir, primero por la responsabilidad de las víctimas, de las organizaciones de la salud, que es enorme. Imagínense, y esto tiene que ver por los riesgos para los pacientes. En 2020, de hecho, un ataque de ransomware en un hospital de Alemania determinó que la muerte de una persona, ¿no? Podemos empezar a hablar de homicidio digital, aun cuando el homicidio no haya sido el objetivo de ese ataque, pero sin duda que la víctima la vida de esa persona se consumió igual. El valor de los datos, que ya hablamos de cuánto salían en el mercado, y porque la realidad es que la industria es altamente vulnerable, ¿no? Todos estos son un poco el caldo de cultivo ideal por el cual el criminal elige atacar esta industria. ¿Y por qué son especialmente vulnerables? ¿Por qué tienen éxito acá? Porque hay un montón de desafíos, ¿no? El hecho de que se ve la ciberseguridad como una responsabilidad exclusivamente del área de tecnologías. Yo siempre digo, la responsabilidad de la ciberseguridad no recae sobre toda la empresa, pero sí depende de toda la empresa. Hay un montón de personas y de roles que intervienen, recursos humanos, finanzas que habilita el presupuesto, recursos humanos que se encarga de la concientización y de la capacitación de la gente, el entendimiento de los boards, de los dueños, de los accionistas, en poder contagiar una estrategia de seguridad. Eh, TI o ciberseguridad por sí mismos no pueden. Hay una gran falta de talentos en la industria ciber, porque es una industria relativamente nueva, al menos en Latinoamérica y puntualmente en Argentina, que existe hace mucho tiempo, pero lo que creció la cibercriminalidad, esto del 3000% de ciberataques en los últimos 3 años, no creció igual en la cantidad de talentos que tenemos para enfrentarlos, ¿no? Falta de conciencia, la digitalización tardía y acelerada de la que hablamos. Hay un hábito de compartir información que es característico de la industria de la salud. ¿Por qué? Porque ustedes están entre interconsultas, entre compartir la información de pacientes con sus propios pacientes o entre otros médicos, ¿no? Es un ámbito colaborativo y tiene mucha lógica que así sea. La ciberseguridad no es una prioridad. ¿Por qué? Porque ustedes no son una industria de tecnología, ustedes son una industria de la salud. Es decir, que su objetivo no es estar teniendo cuidado en un principio, ¿no? Respecto de el riesgo de la tecnología. Su objetivo es cuidar el riesgo para la integridad física de las personas a las que ustedes atienden en general, que son sus pacientes. Entonces, obviamente el enfoque pasa por el otro lado. ¿Cómo se le puede exigir a profesionales de la salud, ¿no? O qué difícil que es exigirles que además de todo lo que tienen que ocuparse, que bastante ya estresados están por el tipo de trabajo que tienen, encima tengan que pensar muchísimo sobre el tema de la seguridad cibernética? Hay muchos temas de equipamiento y sistemas obsoletos, ¿no? Lo que se conoce como legacy systems, que ya no tienen parches, ya no tienen actualizaciones y que por eso se mantienen vulnerables. Y hay una gran cadena de suministros. Estos son terceras partes que son proveedores de sus organizaciones y que la seguridad de uno depende también de otros. Yo siempre digo, pongo el ejemplo del COVID, ¿no? Si nosotros nos cuidábamos muchísimo, pero convivíamos con alguien que no se cuidaba, probablemente terminemos infectados. Y acá pasa exactamente lo mismo. Es visto, fíjense, sigue siendo visto como un costo operativo y no como una inversión. La realidad es que yo siempre digo que son los dos. La ciberseguridad es un costo operativo porque si no lo asumís, te cae un ransomware y no podés operar, ¿no? Pero también es una inversión porque es una habilitadora de negocio. Hoy las personas, las empresas, los proveedores, los socios buscan a organizaciones que también sean seguras y entre dos
que en igualdad de condiciones van a decantar por aquella que tenga, que se presente como más segura, ¿no? Fíjense los daños potenciales para los pacientes de un ciberataque. Hoy a la mañana se hablaba de que en ciberseguridad hablamos de la tríada, ¿no? De la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información o de los datos o de los sistemas. Entonces, fíjense cómo puede afectar en cada una de estas tablas, ¿no? Frente a la confidencialidad, para un paciente podría haber un robo de identidad, daño reputacional, daño social en sus propias relaciones, porque se filtra información sobre alguna condición que él no quería relevar, daño laboral, daño financiero, y ni hablar de ya cosas como ansiedad, depresión, suicidio, son cosas que no digo que puedan pasar, han pasado ya, ¿no? Para la integridad, imagínense un registro de un diagnóstico adulterado, un tratamiento adulterado. ¿Cómo cambia esto respecto de la prestación de salud que va a llegar, que va a recibir si, por ejemplo, un criminal puede cambiar el dato respecto de una alergia que el paciente tiene y lo borra de su historia clínica y se le administra un medicamento tiene un componente al cual es alérgico? ¿Qué le va a pasar al paciente? ¿No? Cuestiones vinculadas a facturación adulterada, resultados, el robo de identidad de nuevo, el daño reputacional, inclusive el robo de la información. Y respecto de la disponibilidad, puede devenir para el paciente en demoras en ser ingresado, demoras en su diagnóstico, demoras en un quirófano que no es posible utilizar porque la organización eh, está sufriendo una denegación de servicios, quizá por un ransomware, demoras en prescripciones, en altas, etcétera, ¿no? Pero ¿cuáles son los riesgos asociados para los profesionales? Que no son pocos. Genera una situación, estar en un incidente de estrés, de mucha ansiedad, de filtración de información, y los riesgos asociados a la información, ya no hablamos de los pacientes, sino de los profesionales de la salud, ¿no? La falta de certeza de si pueden trabajar, cómo pueden trabajar, la pérdida de acceso a los registros, que les complejiza muchísimo su actividad. Y algunas víctimas de la industria, algunas las conocen, algunas no, algunas son más recientes, otras no tanto, pero todas estas que estoy mostrando son solamente de los últimos 3 años, eso puedo asegurárselo, ¿no? Y de aquí lo hablamos cuando hablamos de ciberseguridad. Hay tres conceptos: seguridad informática, seguridad de la información y ciberseguridad. No hace a esto la distinción. Sí quiero profundizar directamente en que piensen en que la ciberseguridad se basa en un montón de procesos, técnicas y controles que lo que le permiten a quien la implementa es identificar, protegerse, detectar, responder y recuperarse frente a cualquier tipo de riesgo cibernético. Esta es la premisa básica de lo que la ciberseguridad es. Y acá entro en la parte de lo que quiero concientizar a ustedes. Lo más importante para las personas que no son técnicas, en cómo detecto yo que están tratando de atacarme. En un correo electrónico, yo lo que les sugiero es revisar el dominio. Ahora vamos a ver algunos casos. El dominio es lo que viene después de la arroba en una dirección de correo electrónico. Si me escriben del Banco Galicia, pero el remitente, el que me está escribiendo, la dirección de correo electrónico de la que me escriben, dice @hotmail, les aseguro que de alguien del Banco Galicia no es. Cuestiones de redacción y ortografía en los correos. Si algo es sorprendentemente bueno o preocupantemente malo, ¿no? Hay que frenar. Hay un dicho que dice think before you click. En general, la emoción apaga el criterio. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si algo es urgente o inminente y nos ponen un plazo muy corto, o cuando te llaman por teléfono y te dicen esta es una oportunidad única vez y si no te la perdés, es mentira, ¿no? Eso lo tienen que saber. Cortan el teléfono o desconfían del correo que les dicen que en 24 horas van a perder acceso a su cuenta. De última llaman al banco y preguntan si es cierto. Si les piden datos de crédito o acceso hablamos de usuario y contraseña, desconfíen de entrada. Ninguna organización, ninguna empresa le va a pedir jamás ningún dato de crédito de acceso. Y todo aquel correo que traiga algún archivo adjunto, hay que validar primero, ¿no? De quién viene ese archivo adjunto y si tiene sentido que me estén adjuntando. Por ejemplo, eh, en muchos casos escriben como si fueran del departamento de sistemas, con un logo parecido, un usuario parecido, y dicen, instalate este último parche de seguridad. No era el departamento de ciberseguridad, ¿no? O de sistemas, sino que en realidad era un criminal que lo que hace es infecta un dispositivo. Otra que se hace mucho fuera del organizativo, ya, ¿no? Fuera de la organización, es lo esta es la factura de tu compra, y es una compra que capaz uno no hizo y se termina infectando.
Estos son algunos casos que les pregunto, ¿recibiste alguna vez? Fíjense por WhatsApp. eh, TAM, YPF nunca fue tan generosa como cuando empezó a donar nafta justo en esta época, imagínense, ¿no? Donde no tenemos donde almacenar nafta, así que empiezan a donar, solo tenés que acceder a un clic. Hace 20 años que celebramos el aniversario de Mercado Libre número 20, ¿no? Ya tiene 23, de hecho, pero esto sigue dando vueltas por ahí, ganarte un regalo gratis, esas son algunas de las cosas que giran y andan dando vueltas por ahí. Fíjense esto, el de Netflix que yo les contaba, muchos recibieron algo parecido y cuando uno apretaba ahí en restaurar membresía, a lo que te llevaba era un formulario que lucía igual que el de Netflix, pero no era de Netflix, y que te pedía cargar los datos de la tarjeta de crédito. Después, para quienes controlaban sus resúmenes, cosa que siempre recomiendo, se encontraban con algunos gastos que no tenían nada que ver con Netflix y que no habían hechos, ¿no? Este es un formulario como el que aparecía, por poner un ejemplo, fíjense que tiene el logo, tiene los colores, aparece, inclusive dice servidor seguro, ¿no? Está muy bien maquillado. Fíjense este del Banco Galicia y ahí aparece, si leen, fíjense, el remitente dice soporte@bancogalicia.com.ar, pero si uno entra a ver la dirección, era solmarasco@hotmail.com.ar. ¿Por qué? Porque cuando uno se crea una cuenta de correo electrónico, puede decir en la descripción, en vez de un nombre, en vez de poner Jorge Litvin, yo puedo poner que mi nombre es soporte@bancogalicia.com.ar. ¿Qué pasaba si yo ponía en verificar ahora? Fíjense ahí de nuevo lo de las 48 horas, su cuenta puede ser bloqueada, hay que apretar clic en el enlace y nos lleva a una página, uy, se ve un poco blurreada, perdón, pero una página que luce igual a la del Banco Galicia y no es la del Banco Galicia y nos pide algunos datos adicionales con los que el criminal lo que puede hacer es entrar a nuestra cuenta. Y así habían un montón de otros intentos de ataque. ¿Por qué? Porque no solo en los bancos, sino que fíjense aerolíneas, que cuando hay una reprogramación de un vuelo, los criminales están atentos y se crean páginas falsas en Twitter para contactarse con los que se quejan por esto. De aerolíneas argentinas también hay, por supuesto, ¿no? Em, por Twitter, haciéndose pasar por Visa Argentina. Este es un caso que a nosotros nos llegó, en donde una usuaria entraba a quejarse porque nadie le atendía en plena pandemia, ¿no? O post pandemia, pero que igual no te atienden. Y le contestaron de Visa Argentina, fíjense que dice Visa Argentina, tiene el logo hasta la bandera argentina, y le escribieron en el mismo lenguaje que hace el community manager, esto es, incluyendo hasta emojis, ¿no? Parecía la usuaria dejó su número, le escriben por privado, la terminaron llamando y le terminaron vaciando la cuenta del banco, ¿no? No solamente se la vaciaron, sino que encima le pidieron préstamos preaprobados, con lo cual terminaba en cero y endeudada. Después logramos que se termine devolviendo el dinero a esta persona, pero tuvo que pasar por un montón de estrés, de gastos, de todo. ¿Cómo proteger sus dispositivos? Y acá quiero que piensen en su vida personal y quiero que piensen también en su vida laboral. Configuración segura. Primero, si te roban el teléfono hoy en la calle, ¿a cuánto pueden entrar? Esa es la pregunta que yo hago. Con lo cual, siempre les recomiendo que tengan el bloqueo por biometría, esto de que tengan que poner la huella o que tengan que poner la cara y que configuren que pida automáticamente eso cada tanto tiempo, ¿no? Para que si les roban el teléfono, de todos modos, salvo que se los roben ya desbloqueado, lo cual sería una pena, y cosa que muchas veces pasan. Hoy en Argentina les tengo que decir, tengan cuidado con sacar el teléfono en la calle, atento a lo que viene pasando, ¿no? Pero sí tener la configuración segura del dispositivo que involucra mucho más que eso. Involucra, por ejemplo, que aplicaciones sensibles se desbloqueen también con una contraseña, aun cuando el teléfono esté desbloqueado, que si queremos entrar a determinada aplicación, por ejemplo la del banco, por ejemplo las redes sociales, por ejemplo nuestra carrete de foto, nos pida una contraseña adicional. Por un tema de tiempo, hoy no lo voy a poder enseñar, pero sí siéntanse libres de escribirme después por las redes sociales y por supuesto les puedo ayudar. Además, hay un ebook gratuito que yo escribí, por eso lo digo, no es chivo, es gratuito, se llama Hackeados, lo publiqué en 2020 y ahí es un ebook bien práctico que ustedes pueden ir siguiendo. No dejar dispositivos desatendidos. Esto es muy importante porque ustedes no son en general tanto del trabajo remoto, salvo quizás los del departamento de sistemas, IT, o profesionales de la industria, pero que no son profesionales de la salud actualmente, en donde en muchas empresas algún día se van a trabajar a Starbucks, algún día trabajan en un aeropuerto, algún día porque están viajando, algún día trabajan, hoy se puede trabajar
varios de nuestros roles desde casi cualquier lado, y de repente nos vamos a pedir un café, nos vamos a pedir algo y uno piensa que no va a pasar nada. En Argentina estamos un poco más entrenados para esto, pero de repente nos roban un dispositivo con toda la información que ahí teníamos adentro. Pero también puede pasar que en el consultorio uno se levante, deje al paciente, ¿no? Con nuestra computadora desbloqueada y a todo lo que pueda acceder si está malintencionado, ¿no? Y no lo sabemos. Puede ser un criminal haciéndose pasar por un paciente solamente para tener acceso a una computadora en la que puede terminar infectando, ¿no? Y con eso comprometer el sistema también de la organización. Son cosas que seguramente desde IT o desde ciberseguridad ya les vienen bajando línea y es muy importante esto de no dejar desatendidos nuestros dispositivos frente a terceros o inclusive dejar el consultorio para quienes lo tengan sin llave y con el dispositivo desbloqueado. Esto quiere decir, así como les pido bloqueo en el celular, también les pido que si se alejan de la computadora, bloqueen para que nadie pueda acceder sin una clave, ¿no? Después viene toda la parte de la que seguramente se encargará el departamento de sistemas en la organización, pero quizás no ustedes en sus dispositivos personales, y por esto es importante, de mantener sus sistemas siempre actualizados. Vieron que uno tiene una aplicación y dice, pero si la semana pasada ya la actualicé, ¿por qué me aparece que la tengo que actualizar de nuevo? Porque aparecen parches constantemente de seguridad frente a vulnerabilidades que se van descubriendo, utilizar una VPN, que es una red privada virtual, que evita, ¿no?, que si estamos conectados en una red insegura, como una red pública, como la de un aeropuerto o un café, ¿no?, alguien puede interceptar nuestra información. El anti-malware, que no es otra cosa que el famoso antivirus, que se los pido en todos sus dispositivos, tanto en dispositivos en la computadora, es el más tradicional, pero también hay antivirus para tablet y celular. Cubran las cámaras, no es un mito que eventualmente, cuando no las están usando al menos, ¿no? De hecho, muchas computadoras personales ya vieron que traen algo que se corre y te permite tapar la cámara, y por algo es, ¿no? Usar firewall y segmentar usuarios y privilegios tiene que ver con que en sus dispositivos personales, quizás, ¿no?, en la computadora del hogar, que hay una computadora que comparten entre varias personas, porque no todos tienen una computadora para cada uno, ¿no?, al menos personalmente, sí les recomiendo que no sea el mismo usuario y los mismos privilegios que se usan para entrar los adultos que quizás los niños, por cuestiones obvias. Y ahí les pregunto cuántas puertas digitales tienen. Fíjense, si empiezan a pensar en puertas, cada puerta digital es la puerta con la que entramos usando usuario y contraseña. Tienen todas las redes sociales, tienen la de Microsoft, tienen la de Google, tienen sus mails, tienen plataformas de colaboración, tienen inclusive cuentas en gaming los que usan. Cada una de estas puertas tiene usuario y contraseña. Y yo siempre digo, para abrir la puerta de nuestra casa, nuestro auto, nuestra oficina, las llaves son siempre distintas y sin embargo nuestras puertas digitales usamos casi siempre las mismas. Así que acá para algunas pautas de clave seguras, y no se preocupen porque creo que además de que esto va a quedar grabado, yo después puedo compartir la presentación si lo necesitan con los asistentes. Eh, siempre se dice usar claves seguras que sean alfanuméricas, símbolos, combinar mayúsculas y minúsculas, al menos 16 caracteres. Y si uno empieza a pensar en la cantidad de puertas digitales que tiene, ¿cómo uno se acuerda de contraseñas como estas? Es imposible, salvo que uno las empiece a anotar en todos lados, ¿no? Sí les voy a decir las recomendaciones que no, y ahora les voy a decir cómo se soluciona este problema. No usen contraseñas con datos propios, no usen el DNI, no usen el nombre de su pareja, no usen la patente del auto, no usen secuencias de números o letras como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o inversa, no usen una palabra única, no usen la misma llave para distintas puertas. Piensen, yo digo siempre, en vez de password es palabra clave, yo siempre digo frases claves, que implica pensar en una frase larga que sea muy fácil de recordar. Y yo siempre pongo el ejemplo, odio los lunes. Tiene un montón de caracteres. Odio los lunes, no la usen todos, ¿no? Pero pueden pensar en, por ejemplo, la O, cambiarla por un cero, eh, pueden usar alguna mayúscula o minúscula, y con eso ya alcanza. Y lo que yo promuevo es que necesiten una sola contraseña segura. ¿Para qué? Para usar gestores de contraseña. Gestores de contraseña son software que lo que les permiten es generar, almacenar, rellenar, monitorear y renovar sus contraseñas cada tanto. Hay varias marcas
Dashlane, Keeper. em, yo no recomiendo, porque siempre esta es una pregunta habitual, el gestor de contraseñas que viene con Google, que viene con los navegadores, que viene con esas plataformas, sino que recomiendo uno particular. De hecho, hay algunos antivirus que traen gestor de contraseñas dentro de la solución, ¿no? Pero lo que les va a permitir esto es tener que usar una sola contraseña para acceder a todas las demás, que además se los va a autocompletar. Y esos, poder usar gestor de contraseñas, inclusive se puede desbloquear con Face ID o con la huellita, o sea, es muy fácil, facilita mucho, es muy intuitivo y es muchísimo más seguro. Ahora, las contraseñas, por más seguras que sean, cada tanto se filtran, los criminales las pueden comprar, las pueden interceptar, nos las pueden sacar por ingeniería social, ¿no? Entonces, por eso aparece una barrera de defensa adicional que se llama autenticación en dos pasos. La autenticación en dos pasos, básicamente lo que es algo que permite validar que solamente el titular del usuario y la contraseña, en teoría, sea quien la utiliza, ¿no? Si ustedes se quieren eh, conectar en una plataforma con usuario y contraseña, les va a pedir algo adicional, que es la combinación de algo que tenemos, como por ejemplo un mensajito que les va a llegar a su teléfono de 6 dígitos y que le va a decir, este no lo compartas con nadie, ¿no? La importancia de no compartirlo, viene un token, como pasa con el banco. El token para operar es lo que permite al banco, de alguna manera, confiar en que quien está accediendo al home banking es el usuario genuino titular de la cuenta. ¿Por qué? Porque solamente él debería tener acceso al token. Yo siempre recomiendo activar el segundo factor de autenticación en todas las cuentas que lo permitan. Es algo muy fácil, toma entre 7 y 15 segundos, lo tengo cronometrado, lo prometo, no les estoy pidiendo nada del otro mundo. Eh, y esto lo encuentran siempre en cualquier cuenta en configuración, seguridad, autenticación en dos pasos, verificación en dos pasos o algo similar, ¿no? Realmente muy sencillo, se los pido que lo hagan a medida que lo van escuchando, de hecho, ¿no? Que se los voy contando. Y obviamente no es infalible, así que no tiene sentido tener autenticación en dos pasos si uno recibe un mensaje y un criminal te lo pide y uno se lo termina pasando, ¿no? En la parte de redes seguras no me voy a meter tanto, pero sí unos preceptos básicos de eh, configuren que su red tenga contraseña, no la dejen por supuesto abierta, traten de modificar la clave que viene de fábrica, ¿no? Y configuren mínimamente una red para invitados. ¿Cómo reaccionan si ustedes caen? Y estoy hablando a nivel personal, no estoy hablando en la empresa. Primero, entender qué pasó, entender qué cuentas podrían estar comprometidas y entender también si podrían usar la cuenta que nos comprometieron para atacar a otros. Por ejemplo, si nos roban al WhatsApp, como para empezar a alertar a los demás. No borren información, si los están amenazando, hostigando, correos electrónicos, no los borren. Traten de no bloquear contactos usuarios, sobre todo para los casos de hostigamiento digital, para amenazas, para calumnias, para injurias, y reporten el hecho inmediato. Hoy el 911, ustedes llaman y tienen una dependencia ciber específica en donde pueden frenar transacciones de sus cuentas, pueden reportar a los bancos, a billeteras, a tarjetas. Ustedes de todos modos deberían, lo primero que si alguien entra a una cuenta bancaria o piensan que tiene acceso a su clave bancaria, dar aviso al banco y lamentablemente va a haber que instar la acción penal, esto es la denuncia, para protegerse ustedes de consecuencias ulteriores de que alguien se esté haciendo pasar por ustedes, ¿no? Después viene el hecho de empezar a evaluar nuestra seguridad, que yo siempre prefiero que eso está al principio, pero lamentablemente mucha gente empieza a evaluar su seguridad a nivel personal, inclusive después de que le pasó, porque antes piensa que nosotros tenemos el sesgo de pensar que no nos va a pasar, que no somos tan importantes, no somos tan grandes, no somos famosos, no somos políticos y que por eso no somos un objetivo de ataque. Ya nos venimos dando cuenta de que esto no está cierto, porque conocemos mucha gente, cada uno de ustedes sabe que a otros le pasó sin ser necesariamente una figura pública, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con lo cual ahí empieza el evaluemos nuestro sistema, nuestros dispositivos, nuestras cuentas. Y acá empiezo a, ¿qué te pasa cuando te pasa? Y acá lo planteo como una empresa. Lo planteo en el sentido de hay consecuencias operativas, hay consecuencias legales, económicas y también consecuencias reputacionales por ser víctima de un ciberataque. Y empiezan a aparecer otros principios de responsabilidad. Lo que yo les quiero decir a las empresas
es usen estos tres conceptos, que son gobierno, riesgo y cumplimiento. La parte de esto implica, el gobierno es el proceso de asignar roles, de responsabilidades, de tomar decisiones, establecer políticas y de concientizar. Yo pongo mucho foco en concientizar a los usuarios. El riesgo tiene que ver con toda la parte de evaluar, de diagnosticar, ¿no? Y de ir monitoreando el riesgo. Y la parte de cumplimiento es el piso, no el techo, que es qué normativas tenemos que cumplir en materia de ciberseguridad, porque aunque cumplir con la normativa no nos garantiza ciberseguridad, lo que sí nos va a garantizar es que tenemos el piso mínimo a partir del cual podemos empezar y además nos va a ordenar mucho. Muy rápido, porque el tiempo es tirano y ya nos quedan solo unos minutos. La parte de riesgo, lo que tienen que saber acá es la parte de poder identificar cuáles son los riesgos puntualmente para el negocio, evaluar probabilidad e impacto de ese riesgo y priorizarlos en base a eso. Sobre el riesgo, cuando pongo tratar el riesgo, es decidir qué se va a hacer con ese riesgo. Y esto va bien para los departamentos de sistemas, que después veremos qué decisiones se pueden tomar sobre un riesgo. Y yo planteo el diagnóstico de ciberseguridad. El diagnóstico de ciberseguridad, y estos son algunos frameworks de riesgos, lo que tenemos que evaluar son tres cosas. No solo la tecnología, tenemos que evaluar también la seguridad de nuestras personas y de nuestros procesos. Es decir, cuando evaluamos tecnologías, esto se hace de la misma manera que lo haría un criminal, al igual que con las personas, y esto es mediante ataques simulados para ver qué vulnerabilidades hay y después vemos cómo las podemos subsanar. Y la importancia de los procesos es que procesos deficientes o inexistentes dan lugar a las vulnerabilidades de los otros dos vectores, las tecnologías y la persona. Quizás nuestras personas son muy vulnerables porque no tenemos un programa de concientización y capacitación. Quizás nuestras tecnologías están vulnerables porque no tenemos un proceso bien claro, ¿no? Y en funcionamiento y eficiente de parcheo, de gestión de vulnerabilidades, por ejemplo, ¿no? De actualización de nuestros sistemas, de backup de nuestros sistemas. Y la madurez importa porque aunque esto se hace mucho en auditoría de lo tengo, no lo tengo, lo tengo, no lo tengo, yo siempre digo es ¿y cómo lo tengo? Y hay un montón hay un framework de madurez, de controles, de inexistente optimizado, que no podemos profundizar ahora, pero sí les cuento que más importante que lo que no tenés y lo que no tenés es cómo lo tenés. Y es muy importante lo que hablábamos del riesgo de terceros. ¿Por qué? Porque para evaluar nuestra organización y nuestra ciberseguridad, lo que tenemos que saber es, ya dijimos recién, cómo están nuestras tecnologías, nuestras personas y nuestros procesos. Pero para evaluar riesgo de terceros tenemos que empezar a ver qué tanto se cuida el resto. Y entonces ahí se empiezan a usar formularios, se usan cuestionarios, se empiezan a pedir certificaciones, reportes de auditorías, podemos auditar nosotros mismos. De hecho, muchas empresas auditan a terceros, no a todos sus proveedores, pero quizás aquellos que están asociados con su mayor factor de riesgo. Y a partir de esto, lo que se genera es una matriz de riesgo. Y yo siempre digo, todos los caminos terminan conduciendo al Excel, ¿no? Y en base a la probabilidad de impacto de ese riesgo es que vamos a tomar la decisión. Y basado en esa probabilidad de impacto es que vamos a elegir o decidir, y esto es una decisión que no es de sistemas ni de ciberseguridad, sino que en general de los dueños del negocio, por eso es tan importante que se involucren, si mitigamos, si evitamos, si aceptamos o transferimos ese riesgo. Contratamos un seguro, evitamos la actividad que genera ese riesgo, mitigamos ponemos todos los controles necesarios para disminuir esa probabilidad de ese impacto, y aceptarlo implica como, bueno, aun cuando me pase no me va a generar un impacto tan grande, así que acepto que me pase, ¿no? Pero esas son decisiones que tienen que estar documentadas, y el cuándo y cada cuánto hacer estos diagnósticos, acá lo ven al inicio de cada negocio. Si nunca lo hicieron, siempre es un buen momento. Y yo siempre digo, es como el chequeo médico anual general que nos recomiendan los médicos. Hay que hacerlo cada tanto tiempo y hay un montón de cosas que evaluar. Hay algunos que tienen una frecuencia prefijada basada en su negocio, obvio, pero también hay que hacerlo cada cambio regulatorio, cada cambio de tecnologías, después de haber sufrido un incidente o cada vez que nos fusionamos o adquirimos otra empresa u otro grupo dentro de la nuestra. En la parte de gobierno, lo que les puedo decir es que más allá de esto de las políticas, estándares, procesos y directrices, que lo debe tener muy claro el Departamento de Sistemas, lo importante es entender que todos tenemos un rol en esto. Y la ciberseguridad no depende de todos, porque no es responsabilidad de todos, perdón, porque la responsabilidad de la ciberseguridad va a terminar dentro de las áreas de riesgo y de ciberseguridad puntualmente, y obviamente el board o el CEO serán los que van a tener que responder
frente a los demás, pero sí depende de muchos más. Es decir, que ciberseguridad sea una realidad y no una promesa, depende de que finanzas acompañe habilitando el presupuesto, de que recursos humanos acompañe con la capacitación de las personas y la retención de talentos, entre otros más, ¿no? En esto no quiero profundizar, sino que quiero llegar a la parte de concientización, que tiene que ver con el hecho de que el 85% de los ataques exitosos fueron consecuencia de un error humano en el último año. Por eso hay que empezar no solamente a ponerle tanto foco a la tecnología, sino a el factor humano, ¿no? En el hecho de capacitar a nuestros usuarios. Esto que están escuchando hoy es concientización. Yo les estoy contando de los riesgos, pero con concientizar no alcanza, como vamos a ver. ¿Por qué? Porque hay un montón de errores humanos que podemos cometer y que los ciberseguridades pueden aprovechar. Desde esto que hablábamos de perder o que nos roben un dispositivo, revelar información, permitir acceso a nuestras oficinas o despachos, consultorios y a nuestros dispositivos, dejar información sensible a la vista, podemos ser víctimas de algún engaño, podemos tener falta de higiene digital, la gente de tecnología puede hacer desarrollo de programas inseguros, ¿no? Inclusive podemos tener una sobreexposición en redes que nos perjudique en materia de ciberseguridad. Y acá lo que yo planteo es estos son los motivos por los cuales lamentablemente caemos. Y es que naturalmente somos crédulos, somos condescendientes, estamos apurados, estamos en modo multitasking, todo esto nos va debilitando nuestras barreras de defensa frente a los engaños de los criminales, ¿no? Estamos desconcentrados, somos cómodos, ¿no? Entonces, eh, todos estos vectores son cosas que aprovechan los criminales para hacer sus ataques. Y la realidad es que la concientización no es algo que está lindo, sino que estamos obligados a hacer. Y hay un montón de frameworks que nos obligan a esto. Y yo lo que planteo es que no alcanza con concientizar, porque concientizar, como dijimos, es otorgar información. Cuando uno va manejando y ve que hay un cartel que dice, cuando manejas no uses el celular, uno mira para la izquierda y para la derecha y se encuentra con que hay mucha gente que sí está mirando el celular mientras maneja y agradece al destino que uno sigue vivo, ¿no? Y esos usuarios están concientizados porque hay un montón de carteles que le informan del riesgo, pero no hacen nada con el riesgo. Entonces necesitamos entrenar y generar habilidades, necesitamos involucrar a la gente y finalmente, en ciberseguridad hablamos de generar cultura, y esto es que eso se convierta en un hábito. Por eso yo planteo esta espiral del cambio que implica por diagnosticar qué tan seguros son nuestros usuarios, concientizarlos, pero también involucrarlos. Esto de hacerlos parte, hacerlos sentir que son no responsables, pero sí que la ciberseguridad depende de todos, ¿no? El empoderar es generar habilidades, evaluar si lo que concientizamos y las habilidades que generamos realmente se adquirieron, reforzar sobre eso y gestionarlo. Y en la última parte que tiene que ver con el compliance es solamente una forma de decir cumplimiento. ¿Con quién tenemos que cumplir? Tenemos que cumplir con las leyes, tenemos que cumplir también con los contratos, ahí acá entran los departamentos de legales, ¿no? De las organizaciones, y tenemos que cumplir con la sociedad y el mercado que también hoy exige ciberseguridad, porque la gente hoy ya tiene mucho más conciencia sobre el valor de sus datos personales y no confía en organizaciones que no los cuidan. Y de hecho, hay un montón de regulaciones con las que tenemos que cumplir, pero la más clara es quizá la de derecho de protección de datos personales. Como bien dijo Marcela Palero esta mañana, derecho de protección de datos personales y ciberseguridad no son lo mismo, pero no hay protección de datos sin seguridad de datos, ¿no? Pero la seguridad es una parte de la protección de datos personales, en donde todos tenemos el deber de proteger este tipo de registros. Y les quiero decir que los registros de personas vinculados a la salud están categorizados como registros especialmente sensibles. Y lo que pide este principio de seguridad es que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar, cosa que no se puede hacer, ¿no? Pero al menos tratemos de disminuir al mínimo la probabilidad de que haya una vulneración a la seguridad, a la confidencialidad, a la disponibilidad, a la integridad de la información, ¿no? Es lo que piden los reglamentos de protección de datos personales en general, porque si no las empresas que sufren víctimas de ciberataques pueden ser devenidas de todos estos tipos de responsabilidades. Responsabilidad penal, responsabilidad penal no va a ser para la organización, sino para una persona. De hecho, el responsable de seguridad informática de Uber fue condenado por ocultar un data breach. El de SolarWinds, que fue una empresa que cayó hace algunos años, ahora está siendo también, va a ser juzgado, no fue condenado.
y hay un marco de responsabilidad laboral, administrativa, que tiene que ver con la protección de datos personales, responsabilidad civil y contractual, porque nosotros en contratos nos, nosotros nos comprometemos a ofrecer ciberseguridad, ¿no? Y a garantizar ciberseguridad a nuestras terceras partes. Quizás tenemos que notificar un incidente. Así surgen estas premisas de responsabilidad proactiva, reforzada y demostrada, que es muy importante cumplir en materia legal, ¿no? En materia legal. Hoy, en materia de protección de datos personales, en Argentina tenemos una ley muy vieja, la 25326, que está en vías a reformarse. No sabemos cuándo, porque además es año político, quizás suceda sobre finales de este año, quizás el que viene, quizás pierda estado parlamentario, pero hay un convenio 108 Plus de la Unión Europea que ya nos levanta un poco y que nos obliga a notificar incidentes, entre otras cosas. Y hay otras normas y regulaciones de protección de datos personales que tiene que ver con el GDPR, la LGPD en Brasil, pero la más importante para ustedes quizás, aunque no está operativa acá, es IPA, ¿no? IPA, que junto con otras como HITECH y HITRAC son marcos específicos para la salud. IPA, la Health Insurance Portability and Accountability Act, determina cuáles son los estándares de confidencialidad y seguridad para los datos de salud. HITECH es una modernización y ampliación de IPA, ¿no? Y HITRUST es un framework certificable que evidencia que las organizaciones cumplen con los dos estándares, con lo cual muchos CISOs o responsables de seguridad miran estos frameworks para saber qué medidas o controles tienen que implementar. También hay una regulación de los derechos del paciente, puntual para la industria de la salud, que implica que uno debe resguardar la intimidad y confidencialidad de los datos, la seguridad de las historias clínicas, ¿no? Que hoy son digitales. Hay un régimen de contrato de depósito aplicable que deben conocer los departamentos de legales, y hay, por supuesto, sanciones para los incumplimientos que son pasibles de responsabilidad tanto penal, civil, como de la ley 17132. Y por último, quiero hablar de un proyecto de ley de seguridad del paciente. No sé en qué anda esto en los últimos 2 meses, al menos le pedí registro, pero la ley Nicolás, que es complementaria a la de derechos del paciente y que incluye algunas definiciones importantes de eh, estructuras, procesos para prevenir eh, ya voy, perdón, perdón que tengo otro evento acá justo en el Centro Metropolitano de Diseño. Incluye algunas de las definiciones que estuvimos hablando de seguridad, de gestión de incidentes, del tema de la generación de cultura, ¿no? Y algunos requisitos mínimos muy interesantes para que vayan mirando. Y lo último que les quiero dejar es, bueno, cómo demostramos cumplimiento. Esto tiene que ver con evidenciar todo lo que hacemos, lo que hablamos de gestión de riesgo, lo de roles, responsabilidades políticas. Hay un montón de cosas que yo lamento no tener el tiempo ahora por el tiempo fijado para esto, para profundizar sobre cada uno de estos documentos, pero que pueden ser más que para los técnicos, para que tengan en cuenta los departamentos legales de sus organizaciones, que son los documentos que le va a permitir evidenciar compliance frente al resto. Y lo último que les quiero decir es, yo hago el paralelismo siempre con el COVID, y es, los virus se diseminan muy rápido, ya aprendimos que no discriminan y que pueden afectar gravemente a todos los ciudadanos, que el hecho de que una sola persona no tome los recaudos necesarios alcanza para que todo su círculo se vea afectado, que las vacunas, ustedes saben muy bien que demoran en desarrollarse y cuando llegan ya hay una nueva cepa lista para propagarse, que el mejor método para combatir los virus es prevención. Esto se hace justamente con lo que estuvimos viendo, entrenamiento y concientización, y que no alcanza con hacer una sola vez. Uno tiene que tener un método, tiene que ser constante, tiene que generar el hábito, ¿no? Así como nos acostumbramos a andar con un barbijo, y esto ustedes ya lo hacen hace muchísimo, ¿no? Pero para los que no somos de la industria de la salud, nos tuvimos que generar ese hábito del barbijo, del alcohol en gel, de tener cuidado con qué superficies tomamos contacto y con quiénes nos juntamos. En su momento, hay un montón de hábitos de higiene digital que tenemos que empezar a aplicar, porque hay un virus muy peligroso por ahí que le podemos decir cibercriminalidad y que depende mucho de nosotros, porque a diferencia del crimen tradicional, el criminal necesita en la mayoría de los casos de la actividad de la víctima para poder atacar. Necesita que hagamos clic, necesita que le entreguemos algún dato, necesita que hagamos algo para que él pueda aprovecharlo. Por eso es muy importante que todos los que están del otro lado hoy se lleven, y lamento la velocidad, hablé como un WhatsApp 2.0 con la que fui hablando, pero quiero que se lleven esto, ¿no? Todos
lamentablemente estamos en riesgos y no es para que nadie pueda dormir esta noche, sino para que empecemos a pensar cómo mejorar lo que hoy ya hacemos o lo que todavía no empezamos a hacer. Sin mucho más, les quiero agradecer y dejarles este código QR que pueden escanear para que yo pueda acceder a todas sus cuentas de billeteras virtuales. Este QR los lleva al libro del que estuve hablando y también les permite quedar en contacto conmigo. Tienen ahí también mis redes sociales, así que sin mucho más, agradecerles, ¿no? Agradecerles por la paciencia y también, por supuesto, a el Hospital Italiano, a Gaby y a toda la organización por este espacio para concientizar sobre esto que viene pasando.